Hola a todos, mi nombre es Elena. Esta historia que estoy por contarles nos sucedió a mí y a mi hija el año pasado, en el metro Pantitlán de la Ciudad de México. Nosotros regresábamos a casa, luego de visitar a mi hermana que estaba enferma. Ya era tarde, eran como eso de las 10 de la noche. La estación estaba ya algo vacía. Nosotras íbamos corriendo para alcanzar el metro, pero cuando llegamos ya habían cerrado las puertas. Así que tuvimos que esperarnos al siguiente. La gente que bajó poco a poco se fue retirando, y de repente se quedó sola la estación. Mi hija y yo estábamos tomadas del brazo, pues nos da miedo andar a esa hora en la calle, cuando de pronto vimos a una mujer acercarse. Traía un vestido marrón largo e iba descalza. Su cara se le veía muy pálida y triste. Pasó justo enfrente de nosotras. Yo hice a mi hija para atrás, pues a la mujer parecía no importarle que estuviéramos ahí. Casi choca con nosotros, y siguió caminando unos pasos más. En eso se escuchó que ya venía el metro. Mi hija me apuntó hacia la señora y me dijo, «Mamá», con voz temblorosa. La señora estaba al borde de las vías. Ya había cruzado la línea amarilla. En eso llegó el metro y la señora se aventó. Mi hija gritó muy fuerte. Yo me quedé en shock, porque la señora se desvaneció al chocar con el metro. No sé ni siquiera cómo explicarlo. Todo fue muy rápido. Mi hija tenía su mano tapando su boca, casi llorando del susto. Yo solo veía fijamente las vías, en un estado de shock. El metro se fue y nosotras no pudimos ni movernos, así que no nos pudimos subir. La gente que bajó otra vez se fue retirando poco a poco, hasta que otra vez el lugar quedó vacío. Cuando por fin reaccionamos mi hija y yo, ella me preguntó, «Mamá, tú también la viste, ¿cierto? Se aventó». Yo le dije que sí. La solté del brazo y me acerqué poco a poco al borde para ver las vías. Y ahí no había nada. Nadie que se hubiera aventado. Ni un solo rastro. Si yo hubiera ido sola, hubiera pensado que estaba loca. Pero mi hija también la vio. Yo estaba demasiado asustada. Tomé a mi hija del brazo y decidimos salir de la estación y tomar un taxi. Pero antes de salir un guardia me preguntó que si necesitábamos ayuda, pues mi hija iba llorando y temblando. Yo le dije lo que acabábamos de vivir, y el señor me respondió, «Sí, yo también la he visto, y muchos de los compañeros también. Se rumora que es el alma de una mujer que se lanzó las vías hace años. Como ya dije, muchos de los que trabajamos aquí la hemos visto. Qué pena que les haya tocado a ustedes verla también. Nosotros nos retiramos y aún seguimos recordando con miedo aquel acontecimiento. Solo puedo pensar, pobre mujer». Me llamo Alan y soy de Ciudad de México. Yo uso el metro muy seguido cuando quiero evitarme horas de tráfico. Recuerdo que esa noche salí de mi trabajo y me dirigí a la estación del metro. Ya era tarde por la noche, pues me había quedado horas extra en el trabajo. La estación estaba casi vacía. Caminé por el largo pasillo para llegar a donde pasa el metro, y desde ahí sentí que alguien me estaba siguiendo. Yo volteaba a ver atrás de mí cada 10 segundos. Solo podía ver de reojo a una mujer con un atuendo como de monja, pero cuando volteaba por completo desaparecía. Seguía caminando por el largo pasillo, y cada vez había menos gente. Yo ya estaba nervioso, así que empecé a caminar más rápido. Escuché como unos pasos venían, justo detrás de mí, como persiguiéndome, pero cuando volteaba no había nadie. Llegué por fin a esperar mi metro. Había muy poca gente ahí esperando también, cuando de pronto se me acerca una señora de aspecto muy extraño. Era una señora que estaba haciendo la aseo en ese lugar y me dijo, «Muchacho, ten cuidado. Ella te está acechando. Vete directo a tu casa». Yo le pregunté que quién me estaba acechando. Ella me respondió, «Ya no te puedo decir más. Nos está viendo». Y se alejó de mí poco a poco. Yo solo me imaginé que la señora estaba loca y no le di importancia. Mi metro llegó y me subí de inmediato.
El vagón iba casi vacío. Solo iban unas 6 personas y una de ellas traía un perro, que casi de inmediato que se subió al vagón, empezó a ladrar descontrolado, viendo hacia el vagón de atrás. La dueña no podía controlarlo y yo volteé a ver hacia atrás. Y ahí estaba, una mujer vestida de monja, viendo hacia donde yo estaba sentado. Yo me sentí incómodo casi de inmediato, pues no dejaba de verme. El perro seguía ladrándole desesperado. La dueña nos pidió disculpas y nos dijo que él no era así, que no sabía qué le pasaba. Nunca había ladrado así en el transporte público. Yo le respondí que no había problema, que tal vez le ladraba a la monja que estaba pegada en la ventana del vagón de atrás. La mujer se asomó y me preguntó, ¿cuál monja? Yo volteé de nuevo y ya no estaba. No se veía nadie en ese vagón, lo cual era muy extraño, pues el metro no se había parado en ninguna estación, como para que se pudiera bajar. El perro se tranquilizó, y por fin pude llegar a mi parada y descendí del vagón. Y ahí ya no había nadie, más que la poca gente que se bajó junto conmigo. Parecía broma, pero ya no aguantaba las ganas de ir al baño. Así que decidí entrar lo más rápido posible, pues aún me faltaba caminar varias cuadras para llegar hasta mi casa. Los baños estaban vacíos por primera vez. Yo hice mis necesidades y cuando me estaba lavando las manos, escuché que alguien se acercaba. Pensé que alguien iba a entrar al baño, pero al llegar a la entrada los pasos se detuvieron. Salí del baño y el lugar parecía abandonado. Ya no había nadie ahí. Así que comencé a caminar rápido, casi corriendo, para salir de ahí pronto. Pero justo enfrente de mí, a unos pocos metros, estaba la mujer parada, con traje de monja, pero no podía ver su cara. Yo la vi y empecé a retroceder lentamente. No me pregunten cómo, pero sabía que quería hacerme daño. Corrí hacia donde pasa el metro de nuevo, esperando que llegara el último metro con gente para poder salir con ellos de la estación y sentirme acompañado. En eso de milagro me topé con un guardia. Me dijo que ya no iba a pasar ningún metro, que estaban por cerrar la estación. Le dije con muchísima pena que si podía acompañarme a la salida, pues me sentía algo inseguro. El guardia muy amablemente accedió y caminamos por los largos pasillos hasta llegar a la salida. Cuando por fin pude salir de allí, le agradecí al guardia y caminé para llegar a mi casa. Ya estaba todo oscuro y sin gente en las calles. Casi era medianoche. Yo iba caminando cuando volví a sentir que alguien me estaba siguiendo. Eso ya era como una pesadilla. Al voltear, vi la silueta de aquella mujer parada atrás de un carro. Yo empecé a correr lo más rápido que pude. Por fin llegué a mi casa y le conté todo a mi mamá, que de inmediato prendió una veladora y puso un crucifijo en la puerta. Ella es muy religiosa y creyente. Me dijo, hijo mío, fuiste perseguido por una entidad maligna. Se alimentan de personas buenas y que les temen, débiles de corazón. Pero aquí ya estás a salvo. Yo no sé decirle si creí o no en lo que mi madre me dijo, pero también aquella señora que hacía el aseo me había dicho que algo me perseguía. Nunca supe qué era eso que me acechaba. Saquen sus propias conclusiones. Y como consejo, nunca viajen solos y tarde por la noche en el metro, pues muchas cosas extrañas pasan ahí. Muchas cosas turbias se esconden entre esos subterráneos. Esta historia me es muy difícil de contar, pues lo que me pasó solo poca gente lo sabe, y fue muy aterrador. Soy Alex y esto me sucedió en el subterráneo de la Ciudad de México. Yo abordé el metro en Pantitlán. Venía saliendo de un toquín con mis amigos. Tenemos una pequeña banda de rock y ensayábamos hasta tarde en la casa de uno de ellos. Ya eran las 11 de la noche. Yo tenía mis audífonos puestos y acostumbraba a escuchar música en volumen muy alto, pero recuerdo que me quedé dormido. Al despertar ya no había nadie en el vagón. El metro se estaba deteniendo en una estación. Vi mi reloj y bajé de inmediato porque sabía que ya me había pasado de mi parada y necesitaba volver. Estaba algo confundido, pues recién me había despertado.
En eso escuché que el metro se fue, pero cuando abrí bien mis ojos, me di cuenta que estaba en una estación abandonada. Solo podía ver una pequeña luz encendida. El lugar era muy oscuro y estaba muy descuidado. Estaba completamente desolado. No había un solo letrero, ni siquiera decía el nombre de esa estación. Saqué mi celular para llamar a mis amigos, pero no había señal. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. No sabía qué hacer ni entendía por qué el metro se había parado ahí. Todo era muy confuso. Yo volteé a ver a mi reloj, pero se había parado. Me marcaba la hora que era cuando me había bajado de ahí. Revisé mi celular y le pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo era posible que se hubiera detenido la hora en los dos relojes? Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. No entendía nada. Yo me asusté muchísimo e intenté buscar la salida, pero no había. Caminé por toda la estación para ver si encontraba una salida, pero no encontré accesos abiertos por ningún lado. La estación estaba sellada. Decidí recorrer las vías hasta llegar a la próxima estación o encontrar alguna salida de emergencia. Caminé por mucho tiempo en la oscuridad, solo con la luz de mi teléfono. Así seguí caminando, hasta que pude ver una luz muy tenue al fondo. Creí llegar a la siguiente estación y me apresuré para por fin salir de ese lugar tan tenebroso. Pero cuando logré acercarme, me di cuenta de algo. Había regresado a la misma estación. ¿Cómo maldita sea era posible eso? Recorrí por mucho tiempo las vías en una sola dirección y volví al mismo lugar. Se me acabaron las ideas y lo único que me quedaba era esperar, para ver si pasaba algún metro que me sacara de ahí. Pero empecé a perder las esperanzas, pues sabía que dentro de poco todas las estaciones cerrarían y no abrirían hasta la siguiente mañana. Yo me movía de un lado a otro buscando señal, pero nada funcionaba. De pronto, allá en el fondo, logré ver una silueta de una niña pequeña, parada en el otro extremo de la estación, sin moverse. Yo estaba aterrado. Sabía que no era nada bueno, pues ¿quién podía haber dejado a una niña pequeña en ese lugar tan oscuro? Sin mencionar que la niña no lloraba ni hacía ningún ruido. Solo estaba parada, viéndome, sin moverse ni hacer nada. Me entró una sensación de pánico y empecé a gritar desesperado para ver si alguien arriba podía escucharme. Grité mucho, pero era inútil. Nadie me escuchaba. En eso volteé la vista hacia donde estaba la niña, pero ya había desaparecido. No supe ni cómo ni a dónde fue. No hizo ruido. Solo desapareció. El tiempo pasó y ningún metro llegaba. Yo me senté a esperar, pues no podía hacer nada más. Así que decidí grabar el lugar, para poder tener evidencia. Así que eso hice. Estaba caminando y grabando absolutamente todo. Pero al hacer esto, escuché unos pequeños pasos atrás de mí y sentí que alguien, o algo, estaba detrás de mí. Yo maldije y me puse a correr casi llorando hacia el otro extremo, hasta llegar hasta el fondo. En eso volteé y vi a lo lejos a esa niña alejándose lentamente, perdiéndose en las sombras, desapareciendo. Estaba cansado física y mentalmente, así que me senté recargado en una pared llorando hasta quedarme dormido. No sé ni cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté vi el metro estacionado enfrente, con las puertas abiertas. No había nada de gente, pero yo me subí corriendo. Me sentía tan aliviado de sentirme algo protegido en ese vagón. Me bajé en la siguiente estación. Era justo mi parada. Al bajarme le pregunté la hora a la primera persona que me encontré, y me dijo que eran las 11:15, justo la hora en la que me bajé del metro a esa estación abandonada. Yo me quedé sorprendido, pues el tiempo literalmente se detuvo en todo el tiempo que yo estuve ahí atrapado. No podía creerlo. De inmediato saqué mi celular para revisar el video que había grabado en esa estación, pero ya no estaba. Era como si nunca lo hubiera grabado. Al día siguiente les conté a mis amigos todo lo que me sucedió.
Sabía que se burlarían de mí, pero fue todo lo contrario. Uno de ellos me dijo que él había escuchado de la estación fantasma. Dicen que es una especie de limbo, donde el tiempo se detiene. Solo almas en pena están atrapadas ahí, que perdieron la vida y aún no saben lo que les ocurrió. Son muy pocos los que han contado que se han bajado por error en esa estación. Y pues bueno, a mí me tocó. Dicen que tal vez me quedé dormido en el camino y que lo soñé, pero no. Yo sé lo que vi. Gracias por escucharme. Buenas noches.